Veamos ahora la institucionalidad de los organismos de control. La Constitución Política, en el artículo 117, contempla el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. El artículo 118 dice: el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determinen la ley. Al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. El artículo 119 dice que la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. Es interesante que vayamos adjuntando también a la Auditoría General de la República. El artículo segundo de la Ley 42 de 1993 se refiere a la Contraloría General de la República. Dice lo siguiente: son sujetos de control fiscal los órganos que integran las ramas legislativa y judicial, los órganos autónomos e independientes como los de control y electorales, los organismos que hacen parte de la estructura de la Administración Nacional y demás entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con estos y el Banco de la República. Se entiende por Administración Nacional, para efectos de la presente ley, las entidades enumeradas en este artículo. Allí lo que nos está definiendo es a qué entidades del Estado se le debe hacer control fiscal. El artículo tercero dice: son sujetos de control fiscal en el orden territorial los organismos que integran la estructura de la administración departamental y municipal, las entidades de este orden enumeradas en el artículo anterior. Para efectos de la presente ley se entiende por administración territorial las entidades que hace referencia a este artículo. Entonces, en el artículo segundo estamos viendo las entidades del nivel nacional, en el artículo tercero estamos viendo las entidades del nivel territorial. En el artículo cuarto contempla que el control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. El artículo quinto de esta misma norma, y estamos hablando de la Ley 42 de 1993, dice que para efectos del artículo 267 de la Constitución Nacional se entiende por control posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de control y de los resultados obtenidos por lo mismo. Por control selectivo se entiende la elección mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo del control fiscal. Para el ejercicio del control posterior y selectivo, las Contralorías podrán realizar las diligencias que consideren pertinentes. Acordémonos que en nuestro primer módulo, en el tema de cuando vimos definiciones y conceptos similares, en uno de ellos hablábamos que el control fiscal se desarrolla de una manera posterior y selectiva. Posterior es después de, y selectiva que no íbamos a ver todo el universo, sino una muestra representativa que nos arroje un resultado para poder analizar el tema universal. Funciones de la Contraloría General de la República. Vamos a darle lectura a las funciones que por mandato constitucional y legal tiene la Contraloría General de la República. Primero, ejerce en representación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Segundo, evalúa los resultados obtenidos
por las diferentes organizaciones y entidades del Estado al determinar si adquieren, manejan y o usan los recursos públicos dentro del marco legal, sujetos a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad ambiental. Tercero, examina la razonabilidad de los estados financieros de los sujetos de control fiscal y determina en qué medida logran sus objetivos y cumplen sus planes, programas y proyectos. Cuarto, tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen por acción o por omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. Quinto, impone las sanciones pecuniarias que corresponden y las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. Procura igualmente el resarcimiento del patrimonio público. En ejercicio de la denominada jurisdicción coactiva, intenta recuperar los recursos y bienes públicos que han sido objeto de deterioro como resultado de su mala administración o que han sido apropiados en forma indebida por los funcionarios o por los particulares. Promueve la transparencia en el uso de los recursos públicos mediante un peso estratégico y focalizado en aquellas entidades o áreas de alto riesgo previamente identificadas. Genera una cultura de control del patrimonio del Estado y de la gestión pública. Vincula activamente a la ciudadanía en el control de la gestión pública y apoya técnicamente al Congreso de la República para el ejercicio del control político y el desarrollo de la función legislativa. Estas son las funciones que debe desarrollar la Contraloría General de la República. Veamos ahora al Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, como un órgano de control. El artículo 118 de la Carta Política de nuestra Constitución dice que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. La figura del Procurador General de la Nación aparece por primera vez en el Congreso de Angostura. Sin embargo, la institución de la Procuraduría General de la Nación solo se estableció formalmente en la Constitución de 1830. El artículo 275 de la Carta Política dice: el Procurador General es el supremo director del Ministerio Público. El artículo 276 contempla: el Procurador General de la Nación será elegido por el Senado para un periodo de 4 años en terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En la diapositiva anterior veíamos el organigrama de la Procuraduría General de la Nación. Veamos ahora las funciones de la Procuraduría General de la Nación. La función preventiva se considera como la principal responsabilidad de la Procuraduría, que está empeñada en prevenir antes que sancionar, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales. Función de intervención. En su calidad de sujeto procesal, la Procuraduría General de la Nación interviene ante las jurisdicciones contencioso-administrativa, constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía. Su facultad de intervención no es facultativa sino imperativa y se desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías fundamentales. La acción disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación
Es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejen dineros del Estado de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario o Ley 734 de 2002. El artículo 277 de nuestra Constitución Política contempla también estas funciones para el Procurador General de la Nación, quien las deberá desarrollar por sí o por medio de sus delegados y agentes, como son, primero, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Segundo, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo. Tercero, defender los intereses de la sociedad. Cuarto, defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. Quinto, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Sexto, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Séptimo, intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. 8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. 9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. 10. Las demás que determine la ley. Y adicionalmente hay que establecer que para el cumplimiento de las funciones, la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial y podrá interponer las acciones que considere necesarias. El artículo 278 de la Constitución Política establece las funciones que deberá ejercer el Procurador General de forma directa. Primero, desvincular del cargo previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley, derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o una actividad administrativa o jurisdiccional, obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia o en la denuncia de los hechos punibles que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. Segundo, emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial. Tercero, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Cuarto, exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes. Quinto, rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad. Sexto, nombrar y remover de conformidad con la ley los funcionarios y empleados de su dependencia. El artículo 279 establece que la ley determinará lo relativo a la estructura y al funcionamiento de la Procuraduría, regulará lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo. El artículo 280 de la Constitución Política también establece que los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categorías, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo. Veamos la Defensoría del Pueblo como uno de los organismos de control. El artículo 281 de la Constitución Política, modificado por el artículo 24 del Acto Legislativo 02 de 2015, dice, en el nuevo texto, el defensor del pueblo ejercerá sus funciones de manera autónoma. Será elegido por la Cámara de Representantes para un periodo institucional de 4 años de terna elaborada por el presidente de la República. Veamos el texto anterior para que veamos la diferencia. Es absolutamente importante conocerlo. El defensor del pueblo formará parte del Ministerio Público
y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Será elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años de terna elaborada por el Presidente de la República. Veamos que lo independizaron de la Procuraduría General de la Nación. Veamos cuáles son las funciones de la Defensoría del Pueblo. Primero, orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. Segundo, divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. Tercero, invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela sin perjuicio del derecho que asista a los interesados. Cuarto, organizar y dirigir la Defensoría Pública en los términos que señale la ley. Quinto, interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. Sexto, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Séptimo, rendir informes al Congreso de la República sobre el cumplimiento de sus funciones.